La casa de tus sueños. El techo y protección de los tuyos. La disfrutas en familia, donde se forjan los valores, los cimientos para el futuro. En Vega Coop conocemos la importancia de conseguir tu hogar, tu solución hipotecaria. Vega Coop, de tu lado siempre. Saludos amigos, bienvenidos a Muévete, el programa del cooperativismo. Es una cita muy importante y que es trascendental para esta conversación que vamos a compartir con ustedes. Es una cita del licenciado Manuel J. Fernó, que es el presidente de la Universidad Interamericana de Puerto Rico. Y cito: los puertorriqueños que vivieron a mediados del siglo XX y no se quedaron callados, sino que levantaron su voz al luchar por aquello que creyeron más justo y por lograr un mejor porvenir para Puerto Rico, merecen un puesto digno en nuestra historia. Gilberto Concepción de Gracia, líder de la libertad, escudero de la patria. Bienvenido, doctor José Luis Colón, a esta edición de Muévete. Muchas gracias Rubén. Saludos para ti, para toda la audiencia. Para mí es un enorme privilegio este reencuentro que me ha permitido contigo en el carácter personal, con Vega Coop en el carácter institucional, una entidad que yo siempre he querido y he respetado mucho, y sobre todas las cosas que sea en la personalidad de don Gilberto Concepción de Gracia quien haya promovido y facilitado este reencuentro, así que agradecido por la invitación. Doctor, amigo, gran puertorriqueño, eres director ejecutivo de la Junta de Síndicos. Eso es correcto. De la universidad, pero también administras el Centro Interamericano para el Estudio de Dinámicas Públicas de la Universidad Interamericana. Brevemente, ¿qué es ese centro? Pues este centro es un centro de investigación que se organizó para que sirva como laboratorio para estudiantes de los programas de ciencias políticas y de historia en la faceta de la investigación, que es uno de los pilares y de las herramientas, ¿verdad?, de la vida universitaria. Y es el centro a través del cual se coordinan el programa editorial que ha hecho posible que hayamos publicado 13 libros, ¿verdad?, de corte biográfico, que recoge la historia de vida de los hombres y las mujeres que fomentaron y que patrocinaron la transformación de Puerto Rico a partir de los años 40. Este centro de investigación tiene también un consejo asesor que nos ayuda, ¿verdad?, un poco a canalizar los proyectos, a seleccionar los tipos de proyectos que vamos a implantar, y junto con el profesor y licenciado Héctor Luis Acevedo llevamos ya varios años, cerca de 10 años, realizando este tipo de trabajo y de proyecto a través del centro, que está adscrito al recinto metropolitano de la Universidad Interamericana. Historiografía versus biografía. ¿Estamos hablando del mismo concepto o estamos hablando de conceptos distintos que se entrelazan? Son conceptos que se entrelazan, están hermanados, pero son conceptos distintos, ¿verdad? Porque cuando usted habla de historiografía, usted está hablando de cómo se ha escrito la historia. O sea, la historiografía es la rama de la ciencia que permite evaluar, analizar cómo es que se ha escrito la historia a lo largo de la trayectoria histórica, valga la redundancia. La biografía ya es un subgénero dentro de la historia que se dedica entonces al estudio específico de las historias de vida, ¿verdad? De cómo las personas o los grupos se han desempeñado, cuáles han sido sus aportaciones, cuál ha sido su trasfondo, y en ese sentido establecen una pequeña diferencia, pero están hermanadas porque la biografía es una técnica o es un estilo de hacer historiografía. Interesante. Hay una amplia colección, amplia documentación del centro, del cual ha sido parte importante, porque realmente viendo la colección, el listado de la colección, en algunos casos apareces como editor,
me parece que más de 3 publicaciones y en 1 o 2 publicaciones como autor en este recorrido. Vamos a tener ocasión en otro momento de hablar y adentrarnos un poco en ese trabajo inmenso de investigación y de documentación que has estado haciendo exitosamente por todos estos años. Ahora nos ocupa hablar de un gran hombre que no solamente podemos hablar de Vega Alta y de Puerto Rico, sino de las Américas. ¿Por qué ha sido incluido don Gilberto Concepción en esta serie de trabajos de investigación? Sabemos bien que el presidente de la universidad, en la cita que leí al comienzo, pues son las personas que lucharon, que son dignas de ser reconocidos y exaltados, pero más allá de eso, ¿por qué en este momento escogen la figura de Gilberto Concepción de Gracia? Esa pregunta, Rubén, es bien importante porque cuando en materia histórica hablamos de la generación del 40 en Puerto Rico, por razones obvias, ¿verdad? El primer pensamiento que llega a la mente es la figura de Luis Muñoz Marín y el grupo de hombres y mujeres que le acompañaron, porque fue Muñoz y su instrumento político, denominado el Partido Popular, las herramientas, ¿verdad? Las vías a través de las cuales la isla pudo experimentar esa transformación histórica que el buen amigo, el profesor Héctor Luis Acevedo, la denomina la revolución pacífica, ¿verdad? Y la transformación sin sangre, porque contrario a otros hermanos latinoamericanos, pues su desarrollo y su capacidad de evolución sociopolítica y económica ha costado, ¿verdad? Sangre, vidas. En el caso nuestro, pues no quiere decir que fue todo pacífico. Recordaremos la revuelta nacionalista del año 50, ¿verdad? Cuando todo aquel proceso constitucionalista. Pero la generación del 40 trasciende la figura de Luis Muñoz Marín y trasciende la institución del Partido Popular Democrático. Y entendíamos que como parte de esa generación, la figura de don Gilberto Concepción de Gracia jugó y representó un rol fundamental desde la otra orilla de la verja, o sea, desde la oposición política. No es el primer libro que publicamos sobre algún adversario político. Ya anteriormente habíamos publicado en el año 2015, publicamos un libro sobre don Rafael Martínez Nadal, ¿verdad? Quien fue presidente del Partido Estadista, presidente del Senado. Pero la figura cimera de don Gilberto era fundamental para poder nosotros sentir el deber cumplido desde el punto de vista de la academia y de lo que es la educación superior, que es el intercambio y el choque de ideas, de conceptos, de ideologías, y cómo entonces a través de la figura de don Gilberto es una mirada desde otra óptica a ese proceso transformador que enfrentó Puerto Rico y a las posturas y a las denuncias incluso que hizo don Gilberto y su partido independentista puertorriqueño en contra de aquel proceso que se dio en Puerto Rico entre 1950 y 1952, cuando se adoptó y aprobó la Constitución del Estado Libre Asociado. Pero don Gilberto trascendió también el aspecto político. O sea, don Gilberto fue un gran jurista, un abogado prominente que desde muy temprana edad comenzó a despuntar exitosamente, primero siendo abogado de don Pedro Albizu Campos durante el primer juicio en 1936, y luego también cuando se va a Estados Unidos a hacer maestría y doctorado. O sea, estamos hablando de un abogado experimentado en la práctica, pero también en la teoría, en el conocimiento, en la jurisprudencia, como servidor público. Tuvo el privilegio, ¿verdad?, de servir 8 años en el Senado de Puerto Rico, como portavoz del Partido Independentista. Así que fue, yo le llamo el embajador de Puerto Rico, ¿verdad? Porque aunque Puerto Rico, su condición política no le reconoce esa figura de embajador, pero don Gilberto se dio a la tarea junto a otro grupo de hombres y mujeres que creían en el independentismo
de denunciar y de exponer el caso colonial de la isla en foros locales en Estados Unidos y en foros internacionales. Así que cuando vemos la figura completa de don Gilberto, sus aportaciones, sus puntos de vista distintos a lo que era la mayoría política en ese momento en Puerto Rico, pues ciertamente para que se pueda entender y comprender el periodo y el contexto histórico de cómo hemos llegado hasta donde estamos, era fundamental incluir su figura, su obra, su vida, como parte de esta serie denominada Raíces de nuestra épica. Esta publicación, esta obra, está recién salida, finales del año, de este año que acaba de finalizar, el 2021. Ya hubo una presentación que fue en el recinto metropolitano, me parece. Yo no pude estar en esa presentación. Y hubo otra presentación en Vega Alta, aquí en nuestro pueblo, aquí recientemente. Me parece que hay otras, se han estado desarrollando otras actividades. Esta conversación, José Luis, no pretendemos hacer una presentación de una obra tan inmensa y de una figura tan de tanto trayectoria y renombre para Puerto Rico en apenas 30 minutos. Es imposible hacerlo, pero sí quisiera que un poco que habláramos de la obra, de cómo está diagramada, cómo ese concepto de que hay 17 colaboradores prominentes puertorriqueños de distintas ideologías políticas y tendencias ideológicas, con una edición magistral y un prólogo exquisito. O sea, que me hables de ese concepto de la obra y cuál es la aspiración del editor respecto a esta criatura. Bien, pues como conversábamos el día de la presentación en mi querido Vega Alta, ¿verdad? Yo recuerdo a la audiencia que yo me considero de Las Vegas, porque aunque soy alcalde de Vega Baja, pues como legislador que fui y que servía al pueblo vegalteño, pues desarrollé unos lazos afectivos muy grandes por mi querido Vega Alta. Este proyecto y estos libros que hemos publicado se hacen posibles porque contamos siempre con la extraordinaria colaboración de distintos profesionales, de hombres y mujeres comprometidos con Puerto Rico, con la historia, con la academia, que nadie, o sea, ninguno cobra un solo centavo. O sea, estos son aportaciones gratuitas, son aportaciones ad honorem. Y como nadie cobra un solo centavo por hacer este trabajo, eso es lo que permite que la universidad, específicamente el recinto metropolitano, pueda asumir los costos que conlleva el diseño, la diagramación y eventualmente su publicación. En el caso que nos ocupa, como bien ha señalado Rubén, el libro de don Gilberto hasta hoy día es el más voluminoso de los 13. 1204 páginas. 204 páginas. Había antes del libro de don Gilberto, quizás el récord lo tenía el del doctor Arturo Morales Carrión, que había llegado a algunas 900 páginas aproximadamente. El grupo de trabajo realiza distintas reuniones para ver el progreso de las investigaciones y entonces se comienzan a entregar los ensayos. En este caso, cuando yo funjo como editor, pues nosotros, respetando lo que es la esencia universitaria, no editamos contenido. Respetamos los puntos de vista, respetamos, a lo mejor diferimos, pero precisamente de eso se nutre la universidad y la academia. Sí, hacemos un trabajo de edición, de estilo, de corrección, de que haya una sintaxis ordenada, y entonces se van identificando las fotos y demás. Se contrata un artista gráfico que es el artista, ¿verdad? Yo le llamo el héroe anónimo porque es el que permite y logra que salga la obra de la calidad que sale. Pues en el caso del libro de don Gilberto, como tú ya adelantaste, son 17 ensayos temáticos que recogen y plasman la trayectoria de vida. Hablábamos un poco coloquial en la presentación de Vega Alta hace unas semanas atrás, que es
un retrato de cuerpo entero sobre don Gilberto, sobre su vida, desde que nace y desarrolla su niñez y está en Vega Alta hasta el 8º grado, hasta que su familia se traslada a Santurce, hace estudios en la Escuela Superior Central, luego va a la universidad, y ya desde ese entonces don Gilberto va descollando como líder, va a ser uno de las voces y de los líderes fuertes en la organización de la huelga universitaria de 1931, una de las primeras huelgas, ¿verdad?, en la Universidad de Puerto Rico. Y allí, desde la Escuela de Derecho, va a posicionarse como líder, como orador, y luego, pues naturalmente, se interrelaciona también con distintas personalidades del mundo político, pero también del mundo académico y cultural. Se va a Estados Unidos, obviamente se casa, tiene sus hijos, a Gilberto Manuel, que en paz descanse, y a Alma. Se va a Estados Unidos a estudiar maestría en Georgetown y luego el doctorado, y allí también hace nicho, o sea, en Washington va a conocer a uno de los líderes, un congresista de mucha influencia y que se va a interesar mucho en el caso colonial de Puerto Rico, que fue Vito Marcantonio, que dicho sea de paso, la relación que desarrollan va a llegar a tal magnitud que Vito se convierte en el padrino de bautismo de Alma, la hija de don Gilberto, ¿verdad? Y desde allí comienza entonces a presentar y a denunciar el caso colonial. Luego va a venir la década agitada de los años 30, en la cual va a haber un resurgimiento del nacionalismo político, la figura de Pedro Albizu Campos, la masacre de Río Piedra, la masacre de Ponce, una serie de actos violentos que van a terminar con el encarcelamiento de Albizu, y como ya les mencioné hace un ratito, don Gilberto, entonces el joven licenciado Gilberto Concepción de Gracia, asume la representación legal de don Pedro. Yo creo que no tenía 30 años todavía, o sea, un joven abogado de 20 y pico de años, no había llegado a sus 30 años, asume la defensa de don Pedro, y esa experiencia lo va a marcar de por vida, porque don Gilberto se convierte en el discípulo amado de Pedro Albizu Campos. Don Gilberto absorbe, ¿verdad?, todo ese compromiso desde otra óptica distinta. Recordemos que a partir de las elecciones del 32, como yo acostumbro señalar, Albizu cambia las urnas por las armas. Don Gilberto sigue creyendo en la lucha independentista por la vía electoral, pero aún esa diferencia no marca ni incide sobre esa relación que desarrollaron el maestro y su estudiante y su discípulo, ¿no? En los años 40, cuando se organizan los congresos pro independencia, que entonces Luis Muñoz Marín pronuncia, ¿verdad?, que era incompatible ser popular y participar en los congresos pro independencia, porque ya se empezaba a vislumbrar un conservadurismo ideológico en Muñoz que era inesperado en ese momento. Pues don Gilberto dice, no, pues aquí no hay espacio ni para mí ni para la ideología que yo defiendo y en la que creo. Y así es como se da entonces la ruptura que conlleva que en el 10 de octubre de 1946 funde el Partido Independentista Puertorriqueño. Y yo creo, Rubén, que hay un asunto que es medular mencionar, es que don Gilberto, pues primero se nos fue muy prematuramente, ¿verdad? Apenas con 59 años de edad, pero don Gilberto, antes de su fallecimiento ya estaba herido de muerte, o sea, don Gilberto tuvo su salud comprometida, y aún sacrificando la poca salud o la maltrecha salud que tenía, nunca claudicó a sus ideales, a sus posturas, a defender aquellos principios en los cuales creía. Y eso yo creo que es digno de emular y es parte de ese mensaje, de esa enseñanza que nosotros como educadores tratamos de que sirva de ejemplo estas publicaciones, ¿verdad? Contestando un poco
tu pregunta de qué proyección o qué expectativa uno tiene, ¿verdad?, con estos proyectos. Pues ciertamente, primero es que como universidad puedan ser utilizados como libros de referencia, como libros de texto o complementarios a los libros de texto asignados en los programas de historia y de ciencias políticas. Pero también estas publicaciones van dirigidas al público en general, a personas de todos los niveles académicos, socioeconómicos, para que puedan conocer el trasfondo histórico del país, para que puedan emular los postulados de hombres y mujeres que, como don Gilberto, dieron el ejemplo, sentaron cátedra, pusieron la acción donde tenían la palabra. Y esas virtudes que a veces vemos que escasean, a veces vemos como que no hay una luz al final del camino o carecemos, tenemos muchos candidatos pero pocos líderes, pues figuras como la de don Gilberto nos sirven de inspiración y de motivación a las presentes y a las futuras generaciones que vienen subiendo y que tendrán la responsabilidad de administrar y dirigir el país. Hay dos aspectos, José Luis, que quiero enfatizar. No hay duda que don Gilberto es de esos puertorriqueños que merecen un puesto, ¿verdad?, digno, y lo tienen en nuestra historia. Pero también hay que señalar que los puertorriqueños y las puertorriqueñas que con desprendimiento han hecho de su vocación, de su llamado al servicio, a procurar el porvenir de los demás, a que seamos mejores personas en comunidad, no le pertenecen ni a la familia, ni a un pueblo, ni a una asociación, ni a un partido político. Todos los hombres y mujeres que merecen un puesto con dignidad en nuestro país nos pertenecen a todos los puertorriqueños. Y me parece que eso es fundamental, que se entienda y que se comunique, porque hay mucha trayectoria, hay mucho que reconocer, hay mucho que rescatar, hay modelos que no los podemos dejar solamente en fotos, en esculturas, en nombres en calles, avenidas y en edificaciones o instalaciones. Hay que añadirle pragmatismo, y el pragmatismo lo logramos cuando transitamos del conocimiento de la grandeza de lo que fueron capaces de hacer y cómo nosotros podemos poner en práctica ideas, visiones y que nos va a permitir realmente ser mejores puertorriqueños. No hay abundancia de líderes, realmente. Me parece que el rescatar la memoria histórica del país es una aportación enorme que hace la Universidad Interamericana, el centro que tú administras, ¿verdad? El Centro Interamericano para el Estudio de las Dinámicas Públicas, y estudiosos, investigadores, académicos e intelectuales como tú. Esa aportación al país hay que valorarla y hay que reconocerla. En el caso de Vega Alta fue interesante. La presentación y el discurso estuvo a cargo del doctor Ariel Santiago Bermúdez y fue muy no solamente elocuente, hurgó, buscó, se sumergió, hizo su trabajo, pero con mucha delicadeza y sutileza llamó la atención, ¿verdad?, sobre el rescate de nuestros líderes que yacen en la sombra de algunas personas, en la mente, en la apropiación de los valores de un país que quieren que radiquen en personas, en individuos, en familias, en organizaciones, etcétera, etcétera. Así que me parece que es importantísimo ese rescate, la divulgación, la denuncia, pero sobre todo este acto de generosidad que ustedes han tenido de regalarle al pueblo de Puerto Rico una obra de esta envergadura. ¿Dónde se consigue esta obra?
Pues el libro ya está disponible en las principales librerías del país, ¿verdad? En el área metropolitana, Casa Norberto en Plaza Las Américas, Librería Norberto en Río Piedra y Librería Mágica, el Laberinto en el Viejo San Juan, en la librería del Recinto Metropolitano, en la librería El Candil en Ponce. Y quería, ¿verdad?, aprovechar también, Rubén, para decirte que en eso que tú mencionabas, siento la gran satisfacción del deber cumplido, porque en este libro hay colaboraciones de distinguidos y reconocidos independentistas, ¿verdad? Como Alejandro Torres Rivera, como Carlos Mondrigue, que fueron pasados presidentes del Colegio de Abogados, de líderes o personas identificadas con el Partido Popular, como el profesor Héctor Luis Acevedo, está el doctor Néstor Duprey, pero también gente identificada con con el anexionismo, con ideales estadistas como Tony Quiñones Calderón, de hecho, secretario de prensa del gobernador Ferrer y del gobernador Romero Barceló, ¿verdad? Y entonces esa diversidad de perspectivas y de visiones nos parecen que enriquecen el producto y que naturalmente le dan mayor credibilidad, porque estamos tratando de que sea una mirada lo más holística posible, y que también incluimos una serie de documentos inéditos en un índice documental, de manera tal que sirva de referencia y de fuente para futuras investigaciones. Doctor José Luis Colón, gracias por acompañarnos en esta edición de Muévete. Sabes que hay una invitación abierta, libre e irrestricta, a que podamos continuar conversando no solamente sobre esta inmensa obra, sino de los otros trabajos de investigación y publicaciones que has tenido a bien de efectuar, ya sea como editor o directamente como autor. Gracias por acompañarnos y mucho éxito. Mucho gusto, Rubén. Gracias a ti, gracias a todas las personas que hacen posible, ¿verdad?, a Muévete, y mucho éxito siempre al frente de Vega Coop, que es una institución que también ha hecho mucho, no solamente por Vega Alta, sino por Puerto Rico. Mi saludo y el abrazo y el afecto. Igualmente, buenas tardes. A ustedes, amigos, nos estaremos dando cita en la próxima edición de Muévete, el programa del cooperativismo. Hasta luego. Nos unimos para brindar servicios a nuestra gente. Somos personas ayudando a personas. Todos tenemos los mismos derechos en beneficios y decisiones. Promovemos el bienestar social y el desarrollo económico en las comunidades. Las tasas de interés más favorables. Distribuimos las riquezas equitativamente, con alta satisfacción de sus miembros. Vivimos y nos reinventamos para ofrecerle lo mejor. Únete y disfruta de nuestra experiencia financiera. Porque todos somos dueños. Vega Coop, de tu lado, siempre. Produce Here and Now para Vega Coop.